Bienvenidos a tu espacio Conexión de Vida. Hoy estamos saludando desde Venezuela, Barquisimeto, Muy buenos días, bendiciones. a todos los que nos están presentes en las redes sociales. Mi esposa, su esposo. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, si haya recesión económica, enfermedad, dolor o guerra, eso no interesa. Simplemente sabemos que nosotros como creyentes tenemos a nuestro lado una herramienta y es muy poderosa. Esa herramienta lo cambia todo y se llama la oración. La oración. Y como todos saben, hoy estamos comenzando un estudio bíblico tratando este tema. Así que corre la voz, invita a tu amigo, invita a otras personas a que se conecten en este momento con nosotros. Aún estamos a tiempo. Y hoy es el día número 1. Por eso el día hoy se llama un llamado a la oración. Si tú eres nuevo en lo que respecta a la oración, o si deseas incrementar tus momentos de oración, déjame decirte que hay un mensaje que va a cambiar tu vida. Vamos a aprender que Dios siempre responde a nuestras oraciones y Él hace su voluntad todo el tiempo. Al seguir este plan de acción espiritual vamos a renovar por completo nuestra mente con respecto a lo que Dios declara acerca de lo que es nuestra vida de oración. Podremos permanecer firmes en la fe y creer por el rompimiento que tú necesitas. Poderoso, gloria a Dios. Así que bueno, sin más preámbulos, ahorita vamos a estar dando saluditos a los que nos están escribiendo. Si tienes alguna pregunta o alguna petición de oración, conéctate con nosotros por privado. Déjanos saber allí tu mensajito y en breve te estaremos respondiendo. Entonces vamos a dar inicio con lo que es el título del día de este momento, de la mañana, porque recuerden que en la noche también nos conectamos. En la mañana vamos a estar hablando de el objetivo de la oración. Sí, señor, el objetivo de la oración. Estamos ya por comenzar, así que podremos buscar nuestro lápiz, nuestro cuaderno y nuestra Biblia y así iniciar lo que es el primer estudio. Día 1, 9 de la mañana. Entonces, damos comienzo a nuestro espacio. La oración debe respaldar todo lo que hacemos si queremos tener éxito. La oración efectiva es la clave para el éxito en cada área de tu vida. El objetivo que debes perseguir cuando oras es que tu oración sea efectiva. Así es. Y vemos que Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que sabe cómo orar y cómo obtener el resultado deseado. Jesús nos deja múltiples ejemplos en su palabra y nos muestra cómo él pasaba horas apartado de la gente, cómo él estaba orando y teniendo comunión con su Padre Celestial. El tiempo que Jesús invirtió en oración lo preparó para ministrar de una forma efectiva. Igual que Jesús, nosotros como creyentes podemos obtener el mismo resultado que Jesús obtuvo en su ministerio terrenal. Y aún más. Jesús enseñó, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Hoy en día, esas mayores obras pueden llevarse a cabo, pero solo por aquellos creyentes que tienen una profunda y sincera vida de oración con el Señor. Por eso vemos que este estudio ha sido diseñado para fortalecer tu relación con Dios. Esto va a crear en ti una conciencia de la importancia de la oración, con un sólido fundamento de la palabra de Dios. Así, con él comprenderás los principios básicos de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cómo orar y cómo hacemos para obtener un mejor resultado? Fíjate lo que vamos a comprender hoy. Vamos a comprender cuál es el propósito de la oración. Vamos a comprender cómo debemos orar y cómo vamos a obtener esos resultados que tanto esperamos. Recordemos algo, que nuestra oración va a ser efectiva con este estudio. Entonces, lo primero que deberíamos entender y de analizar y de estudiar sería la oración. Sí, y muchos se preguntan, ¿qué es la oración? Porque a veces tenemos la oración, bueno, sí, es hablar con Dios, pero a veces las personas no saben, o si eres nuevo en el Evangelio, no sabes qué manera puedo orar, realmente qué es orar, hay un modelo, hay una estructura, ¿cómo hacemos? Y lo primero que debemos entender es que la oración es el fundamento de todo lo que el creyente realiza, de todo lo que el cristiano hace. Por lo tanto, podemos entender que esto juega un papel muy importante en lo que respecta a vivir una vida cristiana de una forma muy exitosa y fructífera.
De la oración depende todo. Va a depender del tiempo que tú inviertas con Dios. Vamos a ver que esto es vital, es sumamente importante para que nosotros podamos tener realmente un éxito, porque no podemos decirnos cristianos y no hablar con el Creador de todo, con nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, la comunión con el Señor, mientras más conversamos con Él, más lo vamos a conocer. Entonces, podemos ver algo de que si analizamos y estudiamos la vida de los grandes generales de la fe, de estos grandes hombres y mujeres de Dios en el pasado, vamos a darnos cuenta del gran énfasis que ellos hacían o que ellos le daban al tiempo de oración. Era algo sumamente importante porque sin oración ellos nunca habrían alcanzado los grandes resultados que tuvieron en sus ministerios. La oración es una actividad religiosa. No, para nada. Es relación. Es relación, qué bueno. Es mucho más que pedirle a Dios un favor. La oración no es una válvula de escape para el cristiano porque es un medio de vida. Así es, tampoco es una liberación emocional. No, recordémonos que Jesús nos enseñó en Mateo 6:7 y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Recordamos que en esos tiempos las personas les gustaba mucho repetir constantemente. Y podemos ver que no es solo lo bonito que suene, no es solo decir palabras bonitas, porque la oración es un estilo de vida, la oración es una actitud, la oración es estar en comunión y en comunicación con Dios. Tú puedes vivir una vida con una actitud de oración total. Así es. Es más, todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo podemos estar con una buena actitud de oración y estar constante en comunión con un Padre que te ama. Padre que todo lo puede, que es más poderoso que podemos hacer nosotros. Qué mejor regalo nos ha dado que el poder estar comunicados con el todo. Y que es nuestro Padre Celestial. Así es, un Padre que no nos abandona. Es probable que uno piense, pero es que yo no puedo invertir todo mi tiempo en oración. Sí, muchas personas nos dicen eso, es que no hay tiempo, es que yo no tengo tiempo, es que estoy tan ocupado. Y claro que no es así, podemos estar orando todo el tiempo. Y de hecho, 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo instruyó a la iglesia y le dice, orad sin cesar. Y en Lucas 18:1, él nos indica que debemos orar siempre y no desmayar. Así es. Entonces, en todo momento, en toda situación, estés donde estés, y no necesitas precisamente, aunque sí hay un buen momento de apartarnos en nuestra habitación, de sentarnos a meditar solo con Él, pero no todo el tiempo necesitas buscar un sitio, arrodillarte para orar, sino en todo lugar donde tú te encuentres, si vas en la ruta, si estás de compras, donde tú te encuentres, tú puedes ir hablando, puedes ir teniendo comunión con Dios, puedes ir teniendo esa relación de hablarle en todo momento, en toda circunstancia, toda situación que estés pasando, puedes irla comentando y comunicando con Dios. Él dice que sus oídos están prestos a las oraciones de sus hijos. O sea que la prioridad número 1 de Dios, que tiene en su corazón, es invertir tiempo de calidad en nosotros. Así es, todos los días. Qué bueno, ¿sabes algo? Necesitamos escuchar su voz y seguir las indicaciones de su Santo Espíritu. Y eso lo logramos solo a través de la oración. Allí es solo en oración es donde aprendemos a conocer y a discernir la voz del Espíritu Santo. No hay otro modo. Entonces, en conclusión, para el creyente es posible vivir una continua vida de comunión con Él todos los días. Todos los días podemos vivir comunión con Dios. Eso depende de la disposición que nosotros tengamos de buscar de Él y buscar su presencia en todo momento y en todo lugar. Entonces conocemos que la oración es una actitud. Así es un estilo de vida. Oración es estar en comunión y en comunicación con Dios. Bueno, y saluditos a los que se siguen añadiendo, se siguen conectando en esta transmisión. Estamos hablando acerca de la oración. Bueno, continúen enviando sus peticiones de oración por mensajito, porque vamos a estar orando por ellas. Creemos que hay poder en la oración. De cualquier pregunta, cualquier duda o petición de oración, ya saben, déjanoslo saber por un mensaje. Recuerda que debes escuchar su voz y seguir las indicaciones que Él te dé. ¿Cómo te va a dar las indicaciones? A través de su Espíritu. Recuerda que para el creyente es posible vivir una vida continua de comunión. Es más, todos los días tiene que estar en comunión con el Señor. Otro punto a tratar es la bendición de la comunión.
Mientras más tiempo tú te sumerjas en la presencia de Dios, más actuarás y pensarás como Él. Dios ya te dio su naturaleza y a través de la oración vas a obtener los resultados. Así es. Y vemos en la palabra cómo Jesús siempre se apartó de las personas para orar. Siempre tuvo esos momentos de intimidad con Papito Dios. Él nos muestra y nos enseña que invertir tiempo en comunión y oración con el Padre fue lo que lo mantuvo él en sintonía con el Espíritu Santo. Así como tú y yo hoy podemos mantenernos en sintonía con el Espíritu Santo a través de unos tiempos de oración. Tener comunión con Dios, esposa, estás bella, hará que tus deseos y tus actitudes, tus acciones y tus creencias se alineen con las de Él. Entonces, cuando tú ores, simplemente estarás declarando su voluntad. Es fácil, simple, sencillo. Tú oras y declaras su voluntad. Serás tan consciente, estarás tan consciente de la presencia de Dios que ya no lo clamarás como si Él no estuviese aquí. Claro, Lo vas a porque clamar. a veces le hablamos al Señor como que estás muy lejos por allá, Señor, si es que tú me escuchas. Y no, cuando tienes esa relación le hablas como que consciente de que Él está cerca, de que Él está presente, que Él está aquí, que está allí contigo en todo momento y en todo lugar. Es como el Proverbio 18, ¿no? 18:24. ¿Recuerdas que decía? Que era más cerca que un hermano. Es tener la certeza de que Él está ahí. Sí, Señor. Mientras más te acerques a Dios, déjame decirte algo, Él se acercará más a ti. Así nos enseña la carta de Santiago. Mientras más nos acercamos a Él, Él más se acerca a nosotros. Entonces sabemos que ningún peligro, circunstancia o problema de este mundo podrá acercarse a ti porque el Dios Todopoderoso está de tu lado. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así De es. tu comunión con Dios surgirá una fe profunda y poderosa. Poderosa. Y confianza. Mucha confianza en la habilidad en la habilidad y en la certeza de que Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas. Entonces tu vida de oración tomará un nuevo significado. Eso es contigo. Tu vida de Dios, tu vida de oración tomará un nuevo significado con el Señor. Además de esto, la oración es de vital importancia en nuestra relación con los demás. Por ejemplo, compara el cuerpo de Cristo con una pared de ladrillos. Una pared de ladrillos. Y te darás cuenta que tan sólida e impenetrable es esta pared. Así, Señor. El cuerpo, Efesios, nos habla de ello, de que somos un mismo cuerpo, de que debemos estar unidos, que debemos ser todos ser parte de uno solo. Entonces vemos que los ladrillos es importante que estén conectados, porque si no están pegados de la manera apropiada, estos se derrumban. Entonces la mezcla que une estos ladrillos a fin de construir una pared sólida e impenetrable. Entonces esta pared será útil gracias a que cada elemento está cumpliendo con su parte, cada elemento está cumpliendo su labor. Lo mismo ocurre con el poder del amor, lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo. A través de la oración y de la intercesión, esta es la mezcla que une al cuerpo. Esta es la mezcla que mantiene al cuerpo de Cristo unificado, a cada miembro, ¿verdad? Cada uno somos ese ladrillo, realizando la labor que nos corresponde, a fin de, como dice la palabra en Efesios, edificar el cuerpo y fortalecerlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fortalecemos este cuerpo? ¿Cómo lo edificamos? Dejándonos llevar a través de la oración. Sí, Señor. Entonces, si alguno, dice la palabra, que si alguno está herido o alguno está débil, los otros podrán estar a su lado. Los que están firmes en oración, ¿verdad? Son los que fortalecen esa debilidad. Debemos vivir confiados ante el trono. Sí, debemos ser unidos, tener claro de que no estamos solos, de no aislarnos, sino tener ese sentido de, como dice esa palabra, fortalecernos los unos a los otros en los momentos de debilidad. Siempre estar consciente de que nuestro hermano necesita una oración, una intercesión. En estos días vi una frase en Facebook que me llamaba la atención y dice que no hay nada más triste. No hay una persona más triste que aquella que no tiene a alguien que ore por él. Entonces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos aprender a orar por todos y cada uno de nuestros hermanos. Orad los unos por los otros. Y si tú quieres obtener los resultados que deseas en oración, ¿qué debes cumplir? Debemos ir confiados ante el trono de Dios. Debemos tener esa confianza, porque eso es la que nos va a dar los resultados para que Dios desea, esa certeza de que Él va a cumplir, esa confianza de que Él va a contestar,
así como lo hizo Jesús. Vemos que Jesús en ningún momento dudó. Jesús durante su ministerio terrenal pudo mostrarnos esto. Y a veces podemos decir que puede ser difícil de creer, pero no es difícil de creer, esta es la verdad. Y vemos que Jesús dedicó tiempo en oración, que cuando iba al Padre decía, Señor, gracias porque tú has oído mis peticiones, gracias Señor porque tú has escuchado mis oraciones. Entonces nosotros debemos todo el tiempo orar para que ninguna tempestad, ninguna tormenta o adversidad nos tome desprevenidos. Sí, Señor, así es. Bueno, yo recuerdo cuando logré entender que Dios sí estaba dispuesto a contestar mis oraciones. Recuerdo que en ese tiempo la pregunta que uno tradicionalmente se hace es que si uno cree que Dios estaría preocupado por contestar mis oraciones. Yo te digo algo, si tú desconoces su palabra, es lo que impide que usted reciba lo que Dios tiene para su vida. Es si tú desconoces lo que Dios quiere para ti, déjame decirte algo, eso es lo que va a impedir que usted reciba sus oraciones contestadas. Sí, es que es muy importante eso, es el ser consciente de la importancia que tiene la palabra de Dios, de lo real que es la palabra de Dios, de lo grande que es para Dios mismo su palabra, que eso es lo que hace que nuestra actitud cambie. Sí, fíjate que uno se da cuenta que Dios no nos ve como indignos. Así es. Somos nosotros los que nos creemos eso. Él nos ha justificado. Y ahí viene y dice en la palabra que Cristo habita en nosotros. Imagínate cómo te ve Dios si Cristo es su Hijo amado. Entonces presta atención a lo que Jesús realizó para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Wow, tremenda esa frase, esa oración que Jesús hizo para el mundo. Él dice que Él quiere que conozcamos que el Señor fue quien lo envió, dice, y que nos ha amado así como lo amó a Él. Entonces tenemos la certeza de que Dios quiere que nosotros conozcamos de su amor. Y debemos meditar en esta verdad, es una verdad que nos dará esa fuerza cuando nosotros sentimos que no podemos más. Es esa verdad que nos hace caminar confiados, el saber que Dios nos ama de la misma forma que ama a Jesús, de que somos dignos, de que somos sus hijos. Y el saber que Dios está dispuesto a responder cada una de nuestras oraciones, yo creo que nos hace que nosotros tomemos más en serio nuestra vida de oración. Así es. Sí, Señor. Debido a Somos que eres conscientes de ello. Sí, tú eres un hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes una invitación abierta de parte de Él. ¿A qué? A acercarte a su trono a cualquier hora. Acercarnos a Él con confianza, de Sí, ir Señor. con el Señor, a hablar con Él, sin tanto protocolo, sin tanto distanciamiento, sino de hijo a padre, de padre a hijo, tener esa relación, tener esas conversaciones gratas, placenteras. Entonces vemos que eso lo logramos simplemente debido a que nosotros entendemos que somos hijos de Dios, de que esa puerta está abierta para ti en todo momento y que, bueno, que está allí, Él está llamándonos, Él está esperando por nosotros. Entonces nunca debemos tomar a la ligera este privilegio, el privilegio de orar. Esto es un gran privilegio, esto es un honor, yo creo que nosotros debemos tener gozo con ello. Aleluya, Alegrarnos porque hay que gloria a alegrarnos. Dios, de que podemos hablar con el Rey de Reyes, con el Señor del Señores, que podemos ir confiados al trono de la gracia. Dice que no debemos entrar a su presencia gateando, así como que, Señor, te lo suplico, pobrecito yo, no puedo. No, Señor, nosotros entramos confiados. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos coherederos del reino juntamente con Cristo, dice la palabra. Y entramos confiados y nos paramos frente a Dios, sin ningún sentimiento de culpa, sin ninguna vergüenza, sin ninguna condenación, porque Hebreos 4:16 nos enseña que nos debemos acercar pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es igual que nuestra hija. ¿Cómo entra nuestra hija al cuarto de nosotros? Vamos a llamarlo al trono. ¿Cómo entra al cuarto? Entra confiada. No entra gateando, ni entra con sentimiento de culpa. No, nada. O suplicando, por favor, padre, ¿me permiten acercarme a hablar con ustedes? No. Esa no es la actitud con la que un hijo se acerca a su padre. Esa tampoco debe ser la actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios. Hemos confundido mucho el tener respeto con ese temor de que, ay no, que miedo, que pavor. No, Señor, el temor con el que habla la palabra, que debemos acercarnos a Él es con respeto. Es sabiendo quién es Él.
respetarlo por lo que Él es, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos acercar a Él como hijos que somos. Y como hijo que eres, entra confiado ante el trono de la gracia. Así es. ¿Oíste? Confiado, confiado. Entonces debemos tener claro cuál es el papel que se desempeña. ¿Cuál es el papel que desempeña la fe? ¿Cuál es el papel que desempeña la oración en nuestras vidas? Lo que sabemos que ese papel que se desempeña en la oración es que Dios nos responde. Así es. Y Él se manifiesta en la tierra a través de creyentes que actúan en fe. La fe hace que la oración sea efectiva y a Dios le agrada la fe de las personas. Es tanto así que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, no podemos tener una fe fuerte si antes no entablamos una comunión íntima con el papá. Claro, porque no podemos confiar en alguien que no conocemos. Déjame decirte una cosa a ti que nos estás viendo, que la fe es el corazón de una vida de oración exitosa. La fe es el corazón de una vida de una oración exitosa. Así es, por fe. Sí, señor. La fe lo es todo en la vida del creyente. Y vemos que la comunión es la madre de la fe, porque solamente nosotros podemos depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza en Dios a medida que lo vamos conociendo, a medida que vamos teniendo esa relación, que hay esa cercanía, que hay esa comunión, esas conversaciones, esos tiempos de intimidad. Eso es lo que va a permitir que nuestra fe vaya en aumento y esa confianza cada vez sea mayor. Así podemos ver que así es cualquier relación. Invertir tiempo en comunión con tu Padre Celestial es la única forma de poder familiarizarte con Él. Y así lo vemos que son todas las relaciones. Una relación de pareja no comienza, no comienza con esa confianza, con ese gran amor, sino que es un poco a poco, es irnos relacionando, es irnos conociendo, hasta que uno puede enamorarse de esa persona, hasta que podemos tener una relación estrecha, una relación sólida, una relación madura. De esa misma manera nosotros debemos acercarnos cada vez más al Señor. Y debemos entender qué necesita nuestro espíritu en realidad, porque nuestro espíritu es diferente a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Recuerdo que normalmente nosotros siempre cuando alguien pide oración, ¿qué pide esa persona? ¿O qué necesita o qué quiere oír? Recuerda que normalmente cuando la persona pide oración, lo decimos por experiencia, las personas quieren que uno le diga palabras bonitas, que uno le dé ánimo, que uno le diga que sí se puede, pero en realidad la oración, ¿qué es? Tiene que ser la palabra correcta y precisa en el momento. Sí, a veces se espera que es una oración que causa, que sean unas palabras tan bonitas que cause que las personas caigan de rodillas ante Dios. Y no. O ante la palabra. Sí, que se dice. Sí, también. Pero no obstante, no es así. O sea, la oración que nosotros vamos a escuchar debe ser, a veces es lo opuesto a lo que esperábamos. Una vez mi esposo me comentaba una situación que vivió con un pastor y fue que alguien llega y le pide que ore por un familiar que estaba enfermo. Y él dijo, ok, sí, vamos a orar. Y le coloca, bueno, ¿cómo se llama? Ah, fulano. Bueno, Señor, te doy gracias por la sanidad que tú le has dado a fulano. O sea, creemos en tu palabra que dice que él ha sido sano por las llagas de Cristo, que él se ha llevado todo dolor, toda enfermedad y por sus llagas ha sido curado. En el nombre de Jesús, amén. Y la persona que así como que, quiero más. Como que eso es todo. Sí, eso es todo. Entonces simplemente es real. Es así. Nosotros simplemente debemos creer que lo que dice la palabra. Pero a veces esperamos algo más emocional que realmente algo basado en lo que dice la palabra, que es la que nos debería dar confianza, entendiendo que no es lo mucho que hablemos, sino la seguridad de la palabra, de lo que ya Dios ha dicho y de lo que Dios ha dado. Eso es lo que nos va a dar esa tranquilidad. Sí, señor. Y también, por ejemplo, recordamos también a una persona que pidió para que Dios supliera una de sus necesidades. Y fue muy simple, simplemente se le dice a la persona que oró, le dijo en ese momento, Señor, bendícelo, suple todas sus necesidades. Después se volvió y se marchó. Y uno se queda pensando que debería orar por más tiempo. Sí, lo que pasa es que a veces uno de los problemas o algo que a veces bloquea la fe de las personas cuando son unos bebés o unos niños espiritualmente, es que a veces quieren que como que oren mucho más tiempo, de que creen que es necesario que se interceda por 20 minutos o más para poder cubrir todo, o a veces las personas creen que es la emoción que le pongamos a la oración, mientras que la palabra nos enseña que no es así, no es la emoción que le pongamos, no es el tiempo que duremos orando, no es
si lloras, no es si gritas, sino es estar consciente y confiado de lo que Dios ha dicho en su palabra, es acercarnos a Él con fe. Y esa es la diferencia muy grande que a veces existe. Es el grado de fe de cada uno podamos tener, porque eso es lo que garantiza las respuestas o la confianza con la que nosotros nos acercamos al Señor. Es el actuar por fe y es exactamente esa es la manera como nosotros debemos aprender a orar. En realidad eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. A veces nos acercamos al Señor, o cuando somos bebés cristianos, nos acercamos al Señor esperando una manifestación, que se manifieste algo físico, pero vemos que no es la manifestación física lo que nos da la certeza de que el Señor está allí, de que el Espíritu Santo está allí, sino el estar confiado en que Él así lo ha prometido. ¿Sabes que cuando tú oras con fe obtienes lo que es la voluntad de Dios en tu vida? Es el poder de Dios y es el que responde a tu oración. La cantidad de tiempo o como tú te expreses orando no hace ninguna diferencia. No. Puedes usar muchas palabras bonitas, pero a la final pueden ser vanas palabras. Pues sí, y no es solo las palabras, sino es entender que cuando tú oras con fe, que obtienes la plena confianza de que es la voluntad de Dios usar su poder a fin de responder tu oración. La persona que tiene confianza en Dios es muy difícil de derrotar, pues sabe a pesar de que lo que está sucediendo o de lo que ocurre en su vida, puede orar y Dios actuará a su favor. Bueno, sí, Dios actúa a su favor, pero déjame decirte algo, que la clave para obtener el éxito en la oración es estar siempre a la expectativa, es siempre estar esperando de obtener buenos y grandes resultados. Muchos cristianos piensan, voy a orar y quizás algo suceda. Incluso dicen, estoy orando y esperando. Sí, o voy a orar a ver si Dios hace, ojalá Dios haga, ojalá Dios me responda, quizás Dios. Y vemos que cuando hablamos de esta manera no hay confianza, estamos diciendo un quizás, un tal vez, un puede ser sí, un puede ser no, cuando la palabra de Dios dice que en el Señor todo en Él es sí, si es no, y si esto en su palabra está escrito un sí, no podemos estar esperando un quizás, ya ahí estamos hablando de algo como una incredulidad. Sí, y son cosas que debemos aprender a quitar de nuestro léxico al momento de orar. Tenemos que recordar que recibimos de Dios es gracias solamente a la fe. El creyente que actúa en fe cree que el poder de Dios comenzó a obrar en el momento que oró. Si estás solo esperando obtener resultados, nunca vas a recibir nada de parte de Dios. Esperar recibir no es lo mismo que creer que tú recibes. Así es. Las promesas de Dios traen esperanza en situaciones desesperantes. Sin embargo, la esperanza no tiene sustancia por sí misma. Quizás alguien exprese, espero ser sano algún día. Con esperar recibir algún día no se logra nada. La fe hace que se vuelva realidad lo que esperas. Es decir, le da sustancia. Es la fe. La fe es la sustancia de eso, es lo que le da el sentido, es lo que le da el fundamento a lo que nosotros esperamos. Y eso lo vemos en Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 nos explica muy claramente esto. Dice después la fe, la certeza, o sea, la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, dice la convicción, no dice la esperanza de lo que no se ve o el quizás pueda ser lo que no se ve, sino que dice convicción, está totalmente seguro de aquellos por lo cual estamos creyendo. Y tenemos que entender que el poder de Dios comienza a obrar en el momento en que tú oras. Así es. Como creyente nacido de nuevo, tú posees todo lo necesario para tener éxito en esta vida. Cuando oras con fe, mami, y confianza, todos los recursos del cielo se ponen a tu disposición. Así es, porque es gracias a Dios, recibimos de Dios, es gracias a la fe, porque dice que por medio de la fe somos salvos, por medio de la fe es que nosotros recibimos todo lo que es de Dios, todo lo que esperas del cielo, todo lo espiritual se obtiene a través de la fe. Debemos permitir que el viaje en oración comience. Sí, nuestra vida de oración debe ser emocionante, debe ser placentera, Sí, debe ser algo que disfrutemos, no algo que cumplamos como una tarea o un deber cristiano. El orar no debe ser un deber, debe ser algo placentero, debe ser algo que a nosotros nos agrade, ir a la presencia de Dios, a hablar con el Señor. Tienes que recordar que cuando oras con fe y confianza, todos los recursos del cielo están a tu disposición. Amén, así lo creemos.
Simplemente debes permitir que tu viaje comience. Así de simple, a fin de que tu vida de oración esté cada día más personal junto a Dios. Así es, determinar en nuestro corazón el que debemos comenzar o mantener la comunión íntima que ya tengamos con el Señor, sino que cada día sea más ferviente, pedirle al Señor, disponer en nuestro corazón que sea avivada esa pasión por buscar de su presencia, avivada esa pasión por hablar con el Señor, por compartir con Él y por escuchar y recibir dirección de Él en cada paso de nuestra vida. Yo creo que si recibimos dirección del Señor en cada decisión que tomamos, cada paso que tomamos, ¿cuántos problemas no nos ahorramos? Aparte de la fe en acción que tú vas a colocar a partir de este momento, Sí. también vas a colocar la oración. Hoy tenemos una en tarea. acción. Hay tarea, qué bueno. Señor, hoy la primera tarea de esta primera lección que les dejamos es forjar una actitud de oración en tu vida el día de hoy. Esa es la primera, forjar una actitud de oración en tu día, ¿verdad? A partir de hoy debes comprometerte contigo mismo, ¿verdad? Es un compromiso de tener esa vida constante, reconociendo que necesitamos más de Él, que necesitamos cada vez más esa intimidad, cada vez más esa dirección del Señor en nuestra vida y permaneciendo en una continua comunión con Dios. Y bueno, estamos llegando al final. Señor. Te damos gracias por estar ahí y por haber aceptado este reto de lo que es 360, que es en realidad la oración como tú la ves. Así es, el 360, darle la vuelta, renovar nuestra mente conforme a la palabra. La oración va a cambiar. Señor, y bueno, ya sabes, apenas comenzamos el primer día, nos vemos esta noche y te invitamos a que te conectes con nosotros en cada transmisión, ya sabes, en la mañana y en la noche, no te pierdas tu cápsula de fe. Sí, y bueno, damos gracias a Kevin, que está atrás de la cámara. Bendiciones, saludos. Saludos.